Tony, ahora. Ah, ahí sí, porque sí, ahí yo arreglé ahí. No sé, porque ella me dijo. Hola. Hola. ¿Listo? ¿Listo? Vamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer estar aquí. No conocía la universidad. Es la primera vez que vengo, así que, wow, me sorprendió en las instalaciones. Así que muy agradecida por este espacio. Soy Elizabeth Vergara, arquitecta. Por tanto, soy Elizabeth. Así que bueno, y hoy les quiero compartir, les traje, para mostrarles un poco, hablando con Ana también, sobre lo que estaban trabajando, y me pareció como súper bueno, de acuerdo a lo que ella me decía, de traer el concurso de resistencia, el que hicimos con Carla Montauti, que en pandemia decidimos trabajar e indagar en el urbanismo, en la ciudad de Resistencia. Entonces les quería traer aproximaciones de lo que pensamos, de las intenciones, de cómo vemos el territorio, un territorio que tal vez no conocíamos, y cómo se piensa proyectualmente en el urbanismo, ¿no? En las propuestas principalmente, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando allá por el 2021, en 2020 empezamos a leer las bases y se presentaba en 2021, en marzo teníamos que entregar. Teníamos poco tiempo, pero mucho tiempo porque estábamos en pandemia, con lo cual estábamos como a full investigando sobre el urbanismo. Ya ambas teníamos experiencia en haber presentado proyectos urbanísticos en ese momento, y empezamos a leer fuertemente las bases, las condiciones, que para cualquier concurso es imprescindible, es tener la herramienta ahí al lado de lo que te van pidiendo, en este caso el promotor, ¿no? El promotor era el gobierno de la ciudad de Resistencia. Yo acá les traje algunos puntos esenciales, fundamentales, que eran uno de los primeros puntos que decían las bases. Me hablaba de un programa, las promesas que debía tener el programa ese, hacía mucho hincapié en ciudades para el ser humano, para la gente, principalmente estas bases. Por ejemplo, ¿no? Se deberán contemplar 3 escalas de intervención: la meso, maso y micro, ¿no? Como esas 3 escalas las teníamos que contemplar. Entonces, cuando vos lees las bases, ¿sí? Como que vas a hacer un punteo o el resumen de qué es lo que vas pidiendo, y tenés como que entreleer lo que realmente quiere el promotor. Porque vos sabés que tenés, cuando te presentas a concurso, vos querés ganar el concurso. Entonces, como que vos estás, pero no querés ganar solamente por una cuestión económica, porque ese no era nuestro caso, nunca fue como quiero ganar para recibir un premio o para ser reconocida o lo que sea. Era ganar para hacer un cambio en la ciudad, como desde ese lugar yo veo los concursos, como una oportunidad que tal vez a mí, Elizabeth, me va a contratar de un municipio para que haga esos grandes desafíos en materia de proyecto urbanístico. Generalmente siempre está puesto el foco en el urbanismo del hombre, ha sido siempre así. Entonces, en una mujer que llega a que alguien me diga, che, vas a tener la posibilidad de ser parte del equipo para reformular la ciudad de Resistencia, nunca sería posible, sobre todo en las provincias del interior, que muchas veces suelen ser más conservadoras, ¿no? Entonces, nada, como que los concursos siempre yo los veo como una oportunidad de cambio, más que como otro tipo de oportunidades. Siguiente, bueno, ese era el primero. Después hablaba muy fuertemente sobre hacer hincapié en el espacio público, un espacio público que hasta el momento era bastante caótico por la circulación, por cómo era la ciudad de Resistencia, que ahora la vamos a ver, muy particular. A mí me llamó la atención porque yo, claro, desde el centro de la ciudad, junto con Carla, pensábamos que Resistencia era una provincia, una ciudad alejada, era del norte, y no, Resistencia tenía, ahora vamos a ver, que tenía mucho
material, tenía mucha tecnología en su poder, mucha investigación realizada sobre esta ciudad. Luego también otro de los puntos importantísimos era la movilidad urbana y el equipamiento, y la movilidad, el mobiliario urbano y el equipamiento y la movilidad y la conectividad. Era cómo se conectaba la ciudad, porque era un poco caótica, había muchos accidentes de tránsito. Luego vamos a ver puntualmente, acá dice revalorizar, revalorizar los existentes y aportar mobiliarios flexibles, ¿no? Había ciertas palabras que eran, que decís, oh, bueno, hay que ser, debo ser flexible en el mobiliario, el tema es cómo lograr eso, ¿sí? En la movilidad, reconfiguración, teníamos que reconfigurar los medios de transporte, teníamos que tener en cuenta la movilidad activa, las personas que iban en bicicleta, los peatones, principalmente los peatones, era como ciudades para la gente de Jean-Pierre, que hablaba como este caso de pensar en la persona que habita la ciudad, era como desde ese lugar, y hacía mucho hincapié en eso, pensar en la ciudad que habita, a pie. Resistencia es una ciudad intermedia que se habita a pie, pero que hace mucho calor también. Entonces era como, nosotros íbamos anotando, ¿no? Era como subrayar ciertos conceptos y empezar también a investigar sobre quiénes hablaban sobre esta temática. Sobre, por ejemplo, las ciudades a pie, entonces investigar mucho, como para no repetir lo que se estaba haciendo. Después igual vamos a seguir viendo que algo de eso hicimos, pero bueno. También un ferrocarril, que era parte de la ciudad, que dividía la ciudad en dos partes. Entonces, no era solamente ellos, sigamos a la próxima. También hablaban del paisaje urbano y el aporte ambiental. ¿Por qué el aporte ambiental? Porque la ciudad de Resistencia está fundada, tiene una trama urbana ortogonal, pero está fundada sobre humedales. Sobre todo el delta del Paraná, baja el delta del Paraná, divide la ciudad de Corrientes por un lado y la ciudad de Resistencia por el otro. La ciudad de Corrientes tiene costa, la ciudad de Resistencia no tiene costa, no accedes nunca a la costa. O sea, si las personas de Resistencia, si quieren hacer turismo, playa, cruzan a la ciudad de Corrientes. ¿Sí? Entonces ahí había una dinámica media rara, porque Resistencia se había negado a la costa, no como lo hizo Corrientes, que sí se apropiaba de toda la costa y de todo lo que eso significaba. Entonces ese era un tema. Lo que pasa es que la ciudad de Resistencia se inundaba en épocas cuando llueve mucho, la ciudad se inunda, no tiene buenos drenajes, pero porque ha negado el territorio, la huella natural que tiene. Después, otra de las cosas que planteaba era, bueno, si vos no los que hagan la propuesta, decimos un Estado, que era el promotor, la escapabilidad. ¿Cómo vas a implementar la propuesta que estás planteando? Era eso, ¿no? Como, recordemos, el promotor era el Estado. Sí, la siguiente. Entonces, una de las cuestiones es empezar a ver el territorio. Empezamos a ponernos a ver Argentina cómo funcionaba. Era ya a lo macro, era veamos nuestras ecorregiones, ya nos unimos la base de norte a sur, de este a oeste, todo, completo. Hicimos algunas, señalando algunos conceptos y nos vamos a un mapa. Tenemos el territorio nacional, las ecorregiones, que para mí es fundamental que vos puedas, cada vez que vos tengas que hacer una incidencia, que tengas que pararte en el territorio y decir, bueno, este territorio es como ver el mapa general, y hasta tener, pero bueno, eso sería como más posible abordarlo. Pero sí, la huella territorial, que es lo que a mí me va a permitir saber cómo funciona. ¿Por qué? Porque este mapa, sí, ustedes lo ven, por ejemplo, con los incendios, yo pondría en cuenta por qué en Buenos Aires hay un tipo de clima extraño, ¿no? Que tal vez tenga que ver con los incendios que están sucediendo en Córdoba, por ejemplo. Entonces, tener y ser consciente de que el territorio, por más que nosotros vivamos acá, es como que estamos interconectados con todo esto. Entonces, desde ese lugar nosotros veíamos como el territorio, nos fuimos a la NASA, al Instituto Geográfico de Campana, ahora en la zona de los ríos, a las capas, empezamos a aprender capas y a apagar capas, a ver cómo era el río.
Hoy de onda ese es el territorio de las áreas de las ecorregiones, con los bosques, etcétera, que Chaco pertenece al Gran Chaco como ecorregión, y veíamos que, claro, Resistencia está acá y Corrientes está como por acá, ¿no? Entonces veíamos que Resistencia está todo como cuencas, arroyos, y ¿no? Eso se hacía como muy así, importante en el territorio occidente. Entonces, a nosotros, algo que es muy importante para nosotras es que no tuvimos que hacer en ese sentido mucha investigación o entrar a la página del gobierno de la ciudad de Resistencia. En realidad ellos nos habían dado absolutamente todos los anexos. Y uno de los anexos está en el plan estratégico territorial de la provincia de Chaco. Que ahí también leer todo el plan es interesante como tener en cuenta cuáles fueron los procesos históricos que sufrió o que atravesó la provincia de Chaco, ¿no? No solamente la zona de Resistencia. Siguiente. Ese plan es el plan de ordenamiento territorial nacional que se había hecho en la época de Sí. Siguiente. Y bueno, entonces ahí era, como dice, nosotros trabajamos mucho con el mapa, viendo toda esta gran cuenca, que es el Paraná y el Uruguay, que viene desde Misiones, que tiene un cuenca muy importante, que es un río que se puede hasta navegar también, entonces era como tener en consideración. Son estos corrientes, esto es Resistencia. Entonces acá hay un puente que las vincula todas las personas que viven en Resistencia, cruzan este puente y usan estas playas. Entonces era como verlo. Y el área que nos tocaba a intervenir, a incidir, era esta, que era el área central. Esta es la plaza central del centro, es la plaza central de la ciudad de Resistencia, es muy ortogonal, y 4 plazas que la circundaban, ¿no? Y había un eje, que este eje que ustedes ven es el ferrocarril, que es la que divide la ciudad de la otra, que parte de lo que nosotros tenemos que definir o diseñar en propuesta, en términos de propuesta, una barrera muy fuerte entre lo que era el norte y el sur también. Entonces, eso era algunas implementaciones. Y después, dos ejes muy importantes, donde el tránsito era caótico, todo, porque nosotros tenemos que tener muchas cuestiones a considerar. Siguiente. Eso lo sabemos desde las bases. Entonces, nosotros tomamos eso, es parte de nuestra propuesta, es decir, bueno, si tenemos el río acá, pero ese eje nunca iba al río. Entonces, una de las cosas, si bien nosotros tenemos el área central, que es ese cuadradito que ustedes ven, con las 4 plazas, entonces hicimos nos hablaban de 3 escalas, la escala macro, micro y meso. Entonces, en la escala macro, nosotros pensábamos en esto, ¿no? En que eso que nosotros estábamos proponiendo, que íbamos a proponer, llegara al río, o que no era normal. Si no nos olvidábamos, no decíamos, bueno, nos toca el centro, nos olvidamos del resto y nos focalizamos en el centro. Era pensar en toda esa mancha, en esa área metropolitana. Al sur estaba la parte agroecológica, agropecuaria, todo lo que tenía que ver. Entonces pensábamos en la permacultura. Entonces proponíamos permacultura al sur, acceso al río, que era lo que faltaba en la ciudad de Resistencia, y hacia el norte, todo lo que tenía que ver con lo recreativo y los humedales. Un poco como acá, pero desde al norte más natural, porque nosotros reconocíamos como todo ese territorio muy natural, que no se debía de tocar, casi como un patrimonio natural que se debía respetar, entonces como que habíamos pensado en ese lugar. Y al este habíamos pensado como un flujo que se acercaba desde otros territorios de la provincia, ¿no? Como que sea como, bueno, llega y llega directamente, siempre pensando en ese eje al río. Y esto era como un poco ver que la trama urbana estaba asociada al litoral en el rural. Era como darnos cuenta que no se había respetado absolutamente nada del territorio original de Resistencia.
Entonces era algo, wow, qué impresionante esto. ¿Por qué? Porque nosotros el siguiente pensábamos, che, hay que abrir la ciudad de resistencia, inundaciones, el tránsito caótico, reformulemos, era como, tiremos abajo todo, bueno, dijimos la manzana, pero hagamos la ciudad del agua, una cosa así, que en algún momento pensamos que el gobierno nunca va a hacer toda una propuesta así que decidimos y dijimos, no, no, y ahí tiene que ver con la gestión, ¿no? Porque sabíamos que porque no, nunca iban a aceptar una propuesta así, no iba a ganar, podría ser revolucionario, pero no íbamos a ganar seguro. Entonces ahí automáticamente dijimos, lo pensamos, lo hablamos con paisajistas y dijimos, no, esa por ese lado, no sé, vamos a repensar. Pero había algunas palabras que eran muy importantes que tenían que ver con apropiación y permanencia. Eso es lo que hacían hincapié también en las bases. Que sea una ciudad en la que, para que haya permanencia, tiene que haber apropiación. Vos te tenés que sentir parte del espacio. Y muchas veces nosotras pensábamos, Leonte, en que si nosotras diseñábamos los espacios, es de qué manera las personas pueden apropiarse de los espacios, o quedarse en el espacio si ellos no son parte, o si ellos no diseñan conjuntamente con los planificadores. Porque es como yo, diseñadora, te estoy diciendo por dónde tenés que caminar, por dónde tenés que circular. Entonces ahí siento que un poco como diseñador le estás imponiendo a la ciudad como tenés que moverte. Entonces, nada, raro. Ahí, pero bueno, ahora vamos a ver algunas cuestiones y soluciones que damos a esto. La ciudad, como nosotros la veíamos, siempre estaba focalizada en el auto, en el transporte. De hecho, gran parte, el porcentaje está dedicado al auto. Si vos tenés que hacer como porcentaje entre el peatón, el auto y lo construido, pero después el segundo porcentaje viene todo lo que tenga que ver con las arterias de circulación. Entonces eso era, y las luces inclusive apoyaban y reforzaban ese concepto o esa idea del auto, ¿no? Porque si vos caminás por la vereda, nunca tenés un farolito hacia la vereda. Cuando vais nosotras las mujeres y en cuestiones, no éramos mujeres, estábamos proponiendo este reordenamiento para la ciudad de Resistencia, decíamos, pero yo quiero caminar, que haya iluminación para todos, que los autos vayan más despacio. Entonces pensábamos en una integración tanto del peatón, o que sea más peatonal, y saquemos los autos. Pero también sabemos que ir en contra de la economía automotriz va a ser un gran problema, ¿no? Porque hemos de estar en contra también de quienes trabajan, ¿no? Los trabajadores. Hay muchas cuestiones de familias que se quedaron sin trabajo, solo desalentaron eso de la auto. Hay como ciertas cuestiones, entonces era como equilibrar eso. El auto, y comenzar a pensar en una ciudad más familiar. La siguiente, que es lo que te decían las bases. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, hay un concepto de Salvador Rueda, que son las supermanzanas. Salvador Rueda no es arquitecto, es sociólogo, pero hizo un máster en urbanismo social, donde él llamó las supermanzanas, y están implementadas en Barcelona. Entonces nosotras decidimos, siguiente, un poco como estaba planteada la ciudad de Resistencia, que tranquilamente se podría implementar. Esto es en Barcelona, ¿no? Son calles que se convierten en la ciudad de las personas, con mucha gráfica en el Senado, cuando es muy cemento, eso te da otro sentir en ese espacio público. Siguiente, como vegetación también, ¿no? Esto también es parte, como los barrios también adoptan parte de el área pública. Vamos a ver porque eso es nuevo para el comercio. Siguiente. Entonces, tomando en cuenta lo que proponía Salvador Rueda, nosotros llamamos resistencia ya para que nosotros hiciéramos algo similar. No queríamos replicar exactamente lo mismo, aunque el concepto sí, lo llamamos máquinas manzanas, porque habíamos hecho como una especie de colocar o agrupar ciertas manzanas por algunas analogías que tenía,
etcétera. Entonces decidimos que el transporte público fuera hacia los extremos de tanta cantidad de manzanas, y el automóvil que pasara por aquí, por esas calles, tenía que ir a paso de peatón, 10 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces era el modelo de Macro Manzana jerarquizado. Habíamos propuesto algo muy parecido, sigamos al siguiente. Eso era, ¿no? Como de sacar el auto de la circulación fuerte a velocidad 40 kilómetros por hora, que es a la velocidad que va un auto en una calle común. Entonces, habíamos habilitado un espacio bastante público de peatonalidad en la ciudad, y el transporte más fuerte iba por detrás. Esa es la ciudad de Consecuencia, donde se ve que no habíamos hecho como un tablero donde decíamos esta cantidad de manzanas tales, entonces esta que es la vista, porque funcionaba así, entonces hacíamos como un conjunto de manzanas y las reagrupamos para que esto sea peatonal, ¿siente? Bueno, y aquí más o menos este es un intento de cómo mostrar la propuesta también, que al principio habíamos puesto esa coordinación en el concepto, bueno, estamos en ese mismo concepto de Salvador Rueda, no es lo que queremos, si bien nos gustaba ese concepto de la calle, de la apropiación, siguiente, nos tomamos con la las esquinas polivalentes, que era lo que nosotros queríamos enfatizar, que cuando dos calles se cruzan y es una manzana que genera la peatonalidad, que en esas esquinas puedan generar distintos usos. Un día es una plaza, otro canchita, otro a la noche haya un festival, entonces la calle es una, la calle es de todos, es decir, los vecinos se quieren reunir y decir, che, yo quiero armar una fiesta, no tengo un lugar, lo puedo armar en la esquina de mi casa. Entonces, hay que apropiarse del espacio público, y todos somos dueños del espacio público. Y no hay esas rigideces. Siguiente. Cosas que yo no sabía muy bien en el programa, era nosotros veíamos que las avenidas tenían todas bulevares, ¿no? Y ustedes ven ahí las placitas, qué sé yo, siguiente. Eso era parte de las bases. Hoy en día, las padres tenían esto, ¿no? Que había automóviles, que los autos en sí ocupan el estacionamiento, una franja importante, que es algo que está completamente, nosotros decíamos artefactos, no hay vida ahí, puede ser un artefacto. Entonces, ¿por qué los peatones tenemos, y siempre decíamos, yo tengo un auto, pero está hablando, entonces yo decía, ¿por qué yo no tengo que levantar? La gente que tiene auto y no puede disfrutar de cruzar la calle sin el auto, ¿no? Es como esa dicotomía de quienes tienen auto y quienes no, como la ciudad comienza siendo también problemática para aquellos y los que no tienen auto, dicen, porque el espacio también es muy pertenece. Entonces es ver el auto con la 7. Entonces era transformar eso del automóvil que está quieto, inmóvil, sacarlo del eje de las veredas y transformarlo en una vida peatonal, en una vida conectada a las calles. Siguiente. Siguiente, esto es conceptual. Siguiente, es conceptual. Entonces ahí también aparecía, y ahí es como alguna diferencia que tenía que ver con proponer biosendas. Dentro de ese espacio, nosotros dijimos, bueno, pero la gente que va a pie también va en bicicletas. Y biosendas, no bicisendas, porque quisimos sacar de eje a la bicicleta solamente como medio de transporte de dos ruedas, sino el monopatín, otras formas de movilizarse motorizada que no sea el automóvil. En patineta, tal vez, no sé, cualquier otro medio que no sea el peatonal, pero que tampoco sea transporte, siguiente. Entonces, ahí que era como, nada, esto de la parte también de, bueno, las bases nos habían dicho, las paradas de colectivos están así. No veníamos a ver colectivos muy caóticas. La gente cuando llegaba al colectivo nos habían mostrado las fotografías que no tenían por dónde ver, entonces la gente no iba como así, nada.
se bajaba y justamente como no hay conexión de carbono, así en sus actividades, son las personas que utilizan el transporte público, a diferencia de que utiliza el transporte privado, que emite mucho más dióxido de carbono, pero sin embargo las personas no tenían la calidad de llegar a la parada, de bajarse o tener un modo para transportarse desde los peatones. Entonces eso lo vemos bastante problemático, para lo cual la siguiente, nosotros comenzamos también en los siniestros viales, perdón, horario también nos habían dado eso, ¿no? Como dónde estaban registrados los mayores accidentes del tránsito. Y eso era como un poco clave también para en la idea de reforzar nuestra propuesta. Decir, no, sí, definitivamente no hay en esta ciudad. Muchas motos en estas ciudades que son intermedias, las motos son es impresionante, creo que es el segundo o el primer transporte más utilizado, ¿sí? Porque es más económico, más accesible y muy grandes, ¿sí? Entonces, acá una propuesta, ¿no? Como nosotros vimos, bueno, decimos ese gran programa, mucho pensamiento casi matemático era por esta vía sí, por esta vía no, por también las actividades que se realizaban dentro de esas manzanas. Era como reorganizar a las personas y ordenar la ciudad, que era lo que proponían las bases, ¿no? Siguiente, armábamos un gran eje de al lateral, que acá estaban los bulevares, acá había otros bulevares más pequeños, pero había bulevares y los bulevares más grandes que volvían. Entonces, hacíamos que los colectivos pasaran por los ejes centrales, por los ejes y por estos ejes, y luego los autos con mayor velocidad iban por fuera, en este y en este y en este, como que generábamos que no en toda la ciudad, descomprimir. Siguiente. Bueno, y así, es un poco lo que nosotros suponíamos. Es una ciudad bastante verde, una ciudad accesible para las personas, con una biosenda, una senda biológica, una senda que permita generar el camino junto con la vegetación. Siguiente, lo vamos a ver ahora. Otros modos de vincularse. Siguiente. Siguiente, esto es como la ciudad de Resistencia era muy moderna para nosotros, a diferencia de Buenos Aires, nos llamó también pensar en bicicletas hechas en bambú, respetando esto de la idea del medio ambiente, ¿no? Desalentar también otros tipos de ambiente. Estos eran como estos motorcitos, estos espacios muy pequeños también, que llegan tan prontamente y de repente llegó la tecnología como llegó a celular y como cuando vos proyectás y generás, no sé, planificación y el espacio urbano, tienes que tener en cuenta, aunque tal vez no lleguen, son otras cosas las que lleguen, pero considerarlo por lo menos. No que te llegue de repente, llegó y vos la planificación no la habías previsto. Siguiente. Bueno, esta es la ciudad, ¿sí? Como se ve, y esto es como nosotros proponemos ese espacio, ¿no? Ese espacio. Esa es la ciudad, con los autos, ustedes ven los autos estacionados, los cargadores, el lugar sigue quedando, pero ahora se convierte mucho más peatonal, aparece la senda, ¿sí? Y algo que era específico, una propuesta que tenía que ver con los microbosques. Nosotros al principio decíamos, bueno, vamos a abrir toda la ciudad, la vamos a llenar de agua, piletas, y después pensábamos, dengue, un montón de cosas, son aún así que allí desestimos de agua, pensé que la ciudad, de hecho, el segundo premio, que también chicas, y arquitectas cordobesas, ellas sí abrieron la ciudad. Y nosotros lo pensamos, lo diseñamos y después figuró. Por esto no nos van a automáticamente van a decir, no, de las propuestas era mucha infraestructura también. Entonces decidimos hacer un microbosque. Siguiente.
Siguiente, espera lo que nos habíamos dado. Siguiente, nos habían dado toda la reunión, cuadra por cuadra, qué espacio había en cada manzana. O sea, para nosotros era como no nos teníamos que preocupar, pero sabíamos qué árboles, qué especies eran exóticas, cuáles especies eran nativas, cuáles exóticas adaptadas, siguiente, y cuál era el paisaje. Esto era lo que sucedía en Resistencia. Siguiente. Por eso nosotros decíamos, nosotros estamos hablando de toda esa ese siguiente. Y acá vamos a ver como la trama empieza, ¿no? Este es el mapa siguiente. Ese es el mapa. Este es un mapa donde se ve la villa hídrica de la ciudad de Resistencia. Resistencia se funda en un humedal, literal. O sea, cuando nosotros vimos ese mapa, dijimos, no, la ciudad tiene que ser. Volamos estas manzanas, esto era como, nos salíamos súper entusiasmados cuando vimos esa huella. No decíamos, el agua que quiere salir, se está dando, les está diciendo, basta, acá estamos nosotros, ¿no? Y el ser humano siempre viene tratando desde la artificialidad. Siguiente. Para lo cual, nosotros lo que hicimos es, no, carajo, ¿viste? Porque habíamos hecho todas las pinetitas, o no. Entonces eso se transformó, siguiente, en microbosques, ¿no? Entonces decíamos, por cada manzana hay 2 plazas de bolsillo, ¿no? Entonces, que en esas plazas, los vecinos y las vecinas conjuntamente pudieran hacer plantaciones. Entonces, al mismo tiempo, nosotros no solamente estábamos proponiendo, sino que las personas mismas decidan qué tipo de vegetación querían para su cuadra, para su manzana, para su barrio. Apoyábamos a la participación ciudadana del espacio público, ese espacio de pertenencia y permanencia que exigían las bases, o que decían que teníamos que considerar. Siguiente. Pasamos, como dice la analogía de esos autos estacionados, de esos 116.000 metros cuadrados de superficie absorbente. ¿Cuántos autos? Entonces nosotros eliminamos esa cantidad de autos. Acabamos la reacción de devolver el terreno absorbente, que es lo que necesita la ciudad de Resistencia. Y al mismo tiempo, es una ciudad muy húmeda, con toda la fauna puede migrar y generar otros sonidos dentro de la ciudad de Resistencia. Siguiente. Nada, era como transformar ese espacio, siguiente, en eso, ¿no? Que con espacios comerciales, con la peatonalidad, con autos que vayan a ver, con transformar, siguiente, el concepto. Y también, otra de las cuestiones es, ya sabemos que en la ciudad de Resistencia habitan comunidades indígenas que han sido desplazadas a esos territorios. Entonces, desde ese lugar también era entender la identidad de los pueblos originarios, ¿sí? De los pueblos nativos, de los pueblos indígenas, de los pueblos aborígenes, hay muchas conceptos. Y veíamos las tramas y cómo que se territorio era parte de estas comunidades. Entonces también hacemos un estudio muy importante sobre las distintas etnias que habitaban la zona de Resistencia. Siguiente. Nosotros hacemos de estos espacios patronales o de estas macromanzanas, decidimos que la trama de ese espacio sea una reivindicación. Entonces es muy importante que tenemos algunos recuerdos bueno, y esto es un poco como lo habíamos pensado, para el siguiente. Y después también otra de las cuestiones será reordenar las actividades. Siguiente. Y acá nuevamente, la ciudad de Resistencia tenía todas las actividades, así venían las actividades. Acá estaban, por ejemplo, qué sé yo, la salud, estaba esparcida, pero no había una. Entonces era lógico que en una ciudad se arme caos si todo está concentrado en un solo lugar. Si vos concentrás todo en un mismo lugar, urbanísticamente todos cuando haya eso van a ir a ese lugar.
Entonces, no hay posibilidad de estacionamiento, generas un caos, contaminación ambiental, sucede mucho con los escuelas también, personas que viajan al distinto y nadie piensa como en lo tóxico, ¿no? Siguiente. Siguiente. Culturales eran estas, ¿no? Pocas culturales, ¿no? Pero muy en el área central, y de este lado nada, ¿no? Del lado de las vías. Siguiente. Entonces, para nosotros fue clave decir, usos justos. En cada área, en cada manzana vamos a proponer que haya sí o sí un uso. Actividades comerciales, actividades educativas, actividades, todo. Clubes que no se centren en un solo lugar. Entonces, eso va a permitir que las personas tal vez puedan movilizarse más libremente, y sobre todo si nosotros unimos en calles que eran peatonales. ¿Siguiente? Ese equipamiento lo juega en el módulo de las macromanzanas. Sí, La exactamente. macromanzana. Sí. Nuevamente el pensar en las actividades distintas, que haya una zona comercial en el sector, pero que en todas estas macromanzanas haya un eje comercial, que no se centre solo en el centro, en una avenida, sino que sea como más equitativo. O sea, invitaba a que mujeres embarazadas, mujeres con carritos, a personas grandes con bastones, que muchas veces cuando somos diseñadores nosotros somos súper sanos, caminamos, pensamos en la ciudad como para nosotros, que somos sanos, pero no pensamos para el resto. Entonces, los niños pensamos en todas los niveles de edades. ¿Siguiente? Entonces, bueno, eso, ¿no? Como generar el arsenal de resistencias en un concurso que tiene que ver con las esculturas. Entonces, también decíamos, bueno, que no sea, ya que se hacía en las esculturas, que las esculturas sean parte de esos espacios públicos accesibles, entonces que las esculturas empiecen el día de evento, de la fiesta, del festival, esas esculturas se encuentren en el espacio público ya ahora siendo peatonal, ¿no? No con la dinámica que estaba en la ciudad, sino con este proyecto. Siguiente. Sobre el borde del ferrocarril, como sabemos que tampoco es algo que podemos planificar muchísimo, sino que se transforma en una barrera. Siguiente. Lo convertíamos como en áreas feriales que tenían que tener una conexión con la permacultura, la parte del sur, ¿no? Entonces generábamos ese vínculo para las personas del sur que generaban sus productos, llegaron a la ciudad, a ese borde, a ese límite, entonces había como mayor conectividad. Siguiente. Y bueno, esto, ¿no? Estas son las esquinas con monumentos, que son parte de dos calles peatonales que se unen, y eso puede funcionar como canchita de fútbol. Siguiente. Como canchita de fútbol, como espacio para la recreación. Siguiente. Eso se puede desmontar y ser un lugar para siguiente. De lucha principal. Siguiente. Y luego nosotros pensábamos también en el branding, que sea como pensar en un escudo que represente esta nueva forma de apropiarse de estos espacios, reivindicar el peatón, el ser humano, que el ser humano respete la biodiversidad que existe en el territorio, reconocer que hay otras comunidades que habitaban antes el territorio, antes que las políticas fueron invadidas, entonces era como, bueno, generar todo eso. De hecho, esto reivindicaba un poco también que habíamos pasado con el poder con la forma de los pueblos de la siguiente, y que el delito podría potenciar con remeras, o con personas diciendo, sí, pero esto puede ser un para resistencia. Y también esto de los polos, esto lo conocemos muchísimo, que si bien nosotros proponemos actividades mixtas, pero tal vez vos podrías decir, bueno, estoy en el polo tecnológico porque en este lugar hay algo más que llama la atención, entonces me doy cuenta que estoy en el polo tecnológico, que estoy en el polo porque hay que, no sé, algo a mí, como que hacíamos con esa diferencia como para cuando uno sí que decía, no sé, me estoy perdiendo, entonces es reconocer
orientativamente. Siguiente. No, eso. Eso, como indagar en eso, ¿no? En las propuestas urbanísticas. No sé si tienen preguntas, si quieren compartir algo, si habían visto el proyecto, si habían... No, yo la verdad que no lo había visto, como Ana, pareció, digamos, muy contemporáneo, por un lado, digamos, que son los debates que se van dando. En particular acá en Moreno es algo, por lo menos desde acá del taller, vengo batallando mucho esta mirada, digamos, de la dimensión ambiental y la cuestión, digamos, me pareció interesante esto de asociar la permanencia con la apropiación. Sí, Cuando alguien permanece en un lugar, un poco, en el primer cuatrimestre hubo un par de grupos que trabajaron sobre esa idea. En propuestas de... El primer ejercicio que hicimos nosotros fue de la manzana comunidad de tejido, pero había que hacer un análisis de un polígono y qué estrategias, digamos, de aplicar, digamos, en función de un modelo. Exacto. Algunos plantearon esta cuestión de la permanencia en términos de arraigo. Exacto. Pero no la permanencia de algo que no cambia. No, pero aparte lo lográs si vos proponés y si vos los haces parte, si apelás a la participación ciudadana. Si no apelás a la participación ciudadana y lo imponés, es muy difícil. Por eso de nuevo existen muchos, han hecho, habrán visto muchos parques, plazas, que están súper diseñados y después llegan todos los objetos dañados, pintados, porque es algo que se les impuso. Y hay que ver si en sí las personas que habitaban ese territorio era la necesidad que ellos querían, ¿no? Como empezar a ver esas cuestiones. Cuando vos podés darte cuenta o no verlo desde tu lugar, como una persona que lo tiene todo, o por ahí accede, o tenés privilegios de alguna, no super, pero tener pavimento, qué sé yo, cuando vos vas a los territorios y hablas con las personas y decís, bueno, me pasa esto, entonces ver eso, ¿no? Como ser visionario, como ponerte en el lugar del otro. Ese es cuando se dice empatía, no es empatía, es difícil, porque nunca te vas a poner en el lugar del otro si no lo sentís, pero tal vez es sentir lo que la otra persona tal vez está sintiendo. Entonces es como decir, yo quiero eso, todos quisiéramos eso, o que cómo quisiéramos vivir, y después también por experiencias propias, qué sé yo, a las mujeres me ha tocado, yo viví en el conurbano, en el primer cordón, pero aún así, cuando yo cursaba de noche, y entonces de noche yo caminaba por las calles cuando llegaba tarde en la noche, porque era donde había iluminación, por las veredas no caminaba, las veredas eran muy arboladas, oscuras, entonces eso también hace que uno ese registro lo tenga, pero lo tenga por la experiencia de haber experimentado el territorio. Entonces, esas son cosas que te ayudan, tal vez, a la hora de cuando tenés que diseñar o proponer o generar, decir, bueno, estas cosas son las que hay que modificar. Bueno, una pregunta, digamos, con el tema porque digamos, la supermanzana en Barcelona no saco los autos, sí, pero los alejo, digamos, pero los autos siguen estando en la ciudad. O sea, el que tenía el auto no lo va a vender. No. Cuando yo llego a ese perímetro, digamos, ahí había pensado área de estacionamiento, Sí, que yo deje el auto ahí y después camine. No, los que tenían acceso a ingresar a estas nuevas manzanas son los dueños, ¿no? Que tienen estacionamiento a 10 kilómetros por hora. Y en común, áreas circundantes, se generaban estacionamientos, parquímetros, para la gente que viviera y no tenía estacionamiento, tenía que pagar, o hay como una regulación que la manejaba el Estado. Nosotros lo dejábamos en manos del Estado a eso. Lo mismo con las motocicletas, que las motos eran un problema importante en Resistencia. Generábamos que los estacionamientos fueran todos por fuera, contemplábamos el vehículo de carga y descarga, las ambulancias, eso estaba súper contemplado en cada manzana.
sea, nosotros sabíamos que podía haber cualquier cuestión de siniestro o lo que sea, pero la ambulancia tenía que ir a empezar y tenía que tener el espacio para estacionar, para bajar la camilla, o esas cuestiones es mucho mejor, pero se pensó en cada uno de esos detalles. Tratar de carga, Se pensaba en edificios, estacionamiento, como para que las calles tampoco después, las calles quedan habilitadas para estacionamiento, después no sea como la guerra, no, por eso, la guerra del estacionamiento, y total. además cuando vos lo concentrás dentro de un edificio, en principio es menos nocivo para la ciudad apilar muchos autos dentro de un edificio, exacto, de repartir muchos autos. Sí, lo que tiene, por ejemplo, que la ciudad de O Resistencia, las grandes playas de estacionamiento. claro, no tiene tantos edificios en altura y los que tienen estacionamiento. Entonces, esta propuesta de macromanzana funciona. No sé si en todas las ciudades que son más bien intermedias, bajas, en algunos sectores tal vez se podría proponer, no sé si en todos tampoco, ¿no? Pero la ciudad daba para que sí se pudiera realizar eso. Ya digo, no en todas las ciudades uno puede pensar en macromanzana, pero sí pensar tal vez en 2 calles, en 3, no sé si en todo o agrupar manzanas. Tal vez hay que buscar también la innovación con respecto a eso. Y no esa idea de tiro abajo todo y real, no sé, aunque también podría ser, ¿no? Todo es posible. ¿Alguna pregunta, consulta? Sí, hablas de 3 niveles de proyecto. Macro, micro y meso. Meso, ¿a qué te referís? ¿Cuál es el poder de alcance en la escala meso? La escala mesa es la macro es la general, y la mesa es como sería la intermedia, y la micro sería el peatón. El peatón es el micro, es el que camina, es darme cuenta de que estoy caminando por la bicisenda, y la meso es, digamos, la intermedia, que vos llegás a ver, por ejemplo, las 4 manzanas, eso sería meso, ¿no? Y es como la totalidad es el cuadrado, y la macro es ver toda la ciudad. Las 3 escalas en realidad siempre las trabajás, siempre como que mirás eso al mismo tiempo, la macro, la meso y la micro. Siempre, en cualquier proyecto, sobre todo en los urbanísticos, tenés que ver las 3 escalas. Siempre, como para hacer más fino y darte cuenta si estás respondiendo bien a una o a la otra o si te está escapando algo. Por ejemplo, una meso sería, por ejemplo, no sé, los accidentes de tránsito que hay en la ciudad, ¿no? En esta parte, esto sería como meso. Mirarlo meso, es ahí. Y yo doy respuestas a lo micro en este lugar. A mí me sonaba súper interesante, Sí. presentación en general, pero ese debate del grupo, cuando dice, bueno, la ciudad deseada es por acá, pero vamos a hacer una ciudad posible, en términos de concurso, ¿no? Sí. Porque nos interesa ganarlo, para instalar como una agenda. Exacto. Esa reflexión, ¿cómo se puede saber cómo fue ese debate interno? Eso en realidad siempre es lo que yo digo, es como ver la ciudad cómo se podría transformar, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer ciudades más justas, más diversas? Porque ese es como, viste, hay mucha narrativa al respecto, sobre un montón de cuestiones. Sobre lo ambiental, sobre género, escuchaba perspectiva de género, toda mucha narrativa, pero ¿cómo queremos materializar? Y la materialización está también por parte de la toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones es el poder que te habilita después a que las prácticas o a que las cosas se realizan. Si no hay toma de decisión, vos podés tener buenas ideas y quedan como ideas y ya. Entonces, para nosotros no era como trascender, ay, quiero que Elisa de tal, bueno, no, era como ser tangible en algo que creemos en la diversidad, hacemos una propuesta diversa. Si el Estado lo acepta y lo toma y genera algo, buenísimo. Pero era como, es desde ese lugar, es como
va por no sé si va por este lado, porque hay muchas otras posibilidades, pero decir, bueno, yo creo en esto, Instalar el debate. y esto que estoy generando diversidad, sí, la estoy generando. Estoy generando ciencia ambiental, también. Genero participación ciudadana en el proyecto, también. Después está en la toma de decisiones de la ciudad de Resistencia, que era el promotor de poder llevarlo a cabo, no con los recursos económicos que tiene, o la disponibilidad o las posibilidades que quiera el gobierno de turno de poder hacerlo o no. No es, por ejemplo, hubo en otra época de la historia, como acá mencionaban los procesos históricos, de las grandes autopistas, donde no se tuvo consideración, se tiraron un montón de manzanas y se metieron las autopistas. Y eso no, o sea, es un modelo de pensar, porque en ese momento se pensaba en el automóvil como el vehículo que te llevaba de un lugar al otro. De hecho, los barrios cerrados que están en la periferia, las autopistas están pensadas para la gente que vive en los barrios cerrados, más que la que vive en un barrio vulnerable. El que vive en un barrio vulnerable no tiene auto, camina. Es más, en las calles del conurbano no hay veredas, caminan por las calles también. Entonces hay como toda una cuestión de pensarse la ciudad para gente sana, productiva. Es como que eso es lo que nos interesa. Sí, no, sí, completamente. Completamente. Y ahí tiene que ver con toda una cuestión ahí por un lado, la propuesta, porque como diseñadores tenemos que tener como esta propuesta, y por otro lado, la toma de decisiones, fundamental la toma de decisiones. Como decisiones y la que habilita que eso cambie. Vos podés tener buenas propuestas, hay muchas propuestas que han sido buenas, pero después quedan en concurso o eso, no se materializan y ya, pero que ya exista un antecedente de alguna propuesta así, qué sé yo, bueno, buenísimo. Sí. A mí me llamaba la atención la relación entre las reglas reales y la área construida y cosas en el momento de las microplazas. Sí. ¿Eso estaba planteado en particulares o era a lo largo de todo? Una cuadra, dos microbosques. O sea, como que la ciudad sea la ciudad de los bosques. Teniendo en consideración que es el Gran Chaco, que el Gran Chaco está completamente deforestado, es el área más deforestada, pero la área más rica en cuanto a bosques que tiene Argentina. Entonces era como reivindicar eso de los bosques y al mismo tiempo regular las temperaturas. Resistencia tiene temperaturas de 40, de 50 grados en calor. Entonces, ponerle árboles es regular la humedad en la ciudad. Entonces tenés mucho calor, tenés un árbol donde hacer sombra, tomar mate. Entonces, son ciudades que habilitan a eso. De hecho, se piensa muchas veces en ciudades que tengan mucho bosque, se ha pensado en ciudades verdes, en áreas metropolitanas. A mí me llamó la atención el porcentaje de la resultado. Bueno, de mucho. Por el ancho, una foto de una calle chiquita y. Sí, las calles de Resistencia son anchas, salvo las que dividen manzanas, son pequeñas, pero por lo general son bastante anchas las calles. De hecho, los bulevares tienen un montón, y es algo que también veíamos que había mucha superficie dedicada a los autos. Entonces, por eso también la propuesta de los microbosques, porque nos daba exactamente la medida para que pase el auto, la biosenda y los microbosques. O sea, era como ideal. Ay, no me acuerdo, pero era como bastante, no sé, como 17, no sé, una cosa, era bastante ancha, que nos habilitaba eso, a vereda, más microbosques, más el auto. Y decidíamos que una dirección, otra dirección. Algunas calles eran doble mano, entonces en la propuesta decidíamos, no va a ser más doble mano, decidimos que esta parte sea microbosques y una mano y la calle siguiente en mano, en los de 10 kilómetros por hora. Era como por repensar un poco, fue como un metodológico, ¿verdad?
Eran como, seguían quedando, eran potenciables a partir de la peatonalidad, entonces esas plazas iban a estar potenciadas. No, ya en las plazas. No decidimos que las plazas, sino que esas plazas sean parte de estos microbosques que nosotros estábamos generando en la ciudad, y esta plaza era como el pulmoncito abierto. Yo en un momento vi esa plaza, que es lo que tenía, no la no, el que es más interesante iba a haber más fotos de la plaza. Sí, no la traje a la gente, pero nosotros las plazas no hicimos incidencia. No quisimos porque son espacios que valoramos, y para nosotros el espacio verde ya era un patrimonio. Que una ciudad tenga la plaza es un patrimonio. Sí, es la plaza principal, sí. Sí. De hecho, por eso llegan el eje hace y genera un círculo en la plaza. Llegas por el eje principal, pero nunca atraviesa la plaza. Llega y vos tenés que generar y hacer la obra. Sí. Y después te queda otra cosa. Sí. Si te parece, vamos jugando. Cuestión operativa. Ahora seguimos con Enzo, pero despedimos a los que están detrás de la cámara con el streaming. Cerramos acá el streaming, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Apagamos la cámara y seguimos. Muchas gracias.